El Señor. Vamos a compartir la palabra, hermanos. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 19 al 51. Si usted no tiene Biblia, siéntese al lado de un cristiano que siempre anda con Biblia. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya tiene el texto frente a usted? Dice así la Escritura. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas tú si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria al Señor. La semana pasada vimos el prólogo del Evangelio de Juan. El prólogo, los primeros 18 versículos, están planteando la idea principal que Juan va a desenvolver durante todo el libro. Que él está mostrando a Jesucristo el Señor como Dios, no como un rey, no como un profeta, no como un maestro, sino elevando mucho más allá la imagen de Cristo, poniéndolo como el Señor por sobre todas las cosas. Si usted lee el Evangelio de Juan, finalizando casi el libro, en el capítulo 20, Juan explica el motivo de la escritura, por qué él escribió todo el libro. Él dice: para que creyendo en él tengáis vida eterna. Y en base a ese planteamiento, él está manifestando ahora, poco a poco, en la medida que vamos a estudiar este libro, características relevantes que él considera importantes para que los lectores de este evangelio se den cuenta quién es Jesús, el Señor por sobre todas las cosas. Y en esta sección que vamos a ver hoy día, vamos a ver cómo la vida de Jesús, quien es Dios encarnado, comienza a tener relación con las personas, comienza a tener relación con Juan el Bautista, con los discípulos. Y esa relación, ese encuentro que Jesús tiene con las personas, cambia definitivamente la vida de aquellas personas. Porque cuando Jesús llega realmente a la vida de alguien, y realmente hay un encuentro personal con Cristo, esa persona nunca más será la misma. Y esa es la verdad. Por eso aquellos que necesitan ver transformación en su propia vida, lo que necesitan tener es encuentros personales con Cristo Jesús. Porque cuando Cristo llega a la vida de alguien, esa vida nunca más será igual. ¿Por qué entonces es tan importante? Porque en la medida que nosotros los creyentes nos acercamos a Cristo y le conocemos más, vamos a comenzar a ver con mayor magnitud la gloria de Cristo y con mayor magnitud, por lo tanto, nuestra pecaminosidad. Porque en la medida que entendemos más la grandeza de Dios, veremos más grande nuestro pecado. Y mientras más grande vemos nuestro pecado, más grande seguimos viendo la dignidad de aquel que vino a este mundo a morir por nosotros. La correcta medida de la gravedad del pecado, hermanos, en la vida de los creyentes, es la dignidad de aquel que se encarnó y vivió aquí por nosotros y en reemplazo de nuestras vidas. La correcta medida de nuestro pecado es la dignidad de aquel que vino al mundo a salvar a los pecadores. Si Cristo es tan magnífico como la Escritura lo plantea, si Cristo es tan glorioso como la Biblia lo dice, en esa misma magnitud es la gravedad del pecado. Y es importante comprender eso, porque nuestra comprensión de Dios y de nosotros mismos es algo que crece. Desde el día que conocimos a Cristo, la santidad de Dios, que es un concepto que se explica, se canta, se enseña, va teniendo mayor relevancia en nuestro propio corazón. Y esa cercanía con Dios va a transformar inevitablemente el corazón y la vida de aquellos que se acercan a Cristo. Juan parte el Evangelio diciendo que este Jesús era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero también en los Evangelios nos muestra que este Dios glorioso no estuvo solamente allá en la eternidad y allá en la distancia de un cielo, sino que ese Señor se acercó y se hizo aquel Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Dios no solamente quiere ser ese Dios lejano, del cual nosotros hablamos y cantamos, o aquel que podemos elevar nuestras oraciones, sino ese Dios transformador que vive al lado nuestro y que nos cambia la vida. Eso es tan importante para nosotros. Nosotros somos grandes pecadores y tenemos que confesarlo. Tenemos que llegar a un punto de convicción tal que confesemos que somos grandes pecadores. No somos simples pecadores. Somos grandes pecadores. Por eso, como somos grandes pecadores, tenemos un gran Salvador. Y eso es tan importante. Alabado sea el Señor por eso, ¿no? Cuando uno mira el Antiguo Testamento,
hay una premisa, hay un planteamiento implícito en todo el texto. Desde lo que nos acordamos desde Génesis capítulo 3:15, que vendría aquel que le pisaría la cabeza a Satanás, pero en muchos relatos hay un planteamiento implícito, muy explícito en el caso de Isaac, en el monte Moriah, cuando el padre Abraham iba a sacrificar y el hijo pregunta, ¿dónde está el cordero? Esa pregunta, ¿dónde está el cordero?, es la pregunta de todo el Antiguo Testamento, porque los judíos, el pueblo de Dios, entendía que había una profunda necesidad de un cordero. Y esa pregunta se plantea, ¿por qué? Por eso la gente tenía que sacrificar y sacrificar animales todo el tiempo. ¿Dónde está el cordero? Porque si yo soy un gran pecador, necesito que alguien pague por mis pecados. Y esa pregunta que se desarrolla en todo el Antiguo Testamento, en los evangelios se responde. Los evangelios nos dicen, aquí está el cordero. Aquel prometido, aquel esperado, aquel necesario, apareció. Caminó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso es importante, y en los versículos que vamos a estudiar esta mañana se nos plantean dos grandes cosas. ¿Cómo fue impactada la vida de Juan el Bautista cuando vio al Cordero de Dios? Porque cambió la vida de Juan, ya nunca más sería el mismo, e impactó también la vida de los discípulos. Vamos a ver hoy día, más en detalle, este impacto de Juan el Bautista y el impacto en los primeros discípulos de Cristo. Por favor, vamos a ir mirando el texto. En esta primera parte vamos a ver el impacto en Juan el Bautista, versos 19 al 34. Hermanos, quiero recordarles que hubo silencio de la voz de Dios sobre el pueblo 400 años. 400 años Dios no habló a su pueblo. Hubo un silencio desde los últimos profetas de 400 años, y en este instante, cuando Juan el Bautista entra en escena, el silencio es roto. Dios comienza a hablar y sucede de manera muy singular, porque se levanta un hombre poco particular, muy extraño, no muy particular. Un hombre que se vestía extraño, que comía extraño, que vivía en un lugar extraño. Él no vino de una realeza, no vino de gente famosa, vino a ser un predicador, una voz que clama en el desierto, sin mucha gloria, sin mucha fama, pero comenzó a tener fama porque él estaba proclamando la verdad de Dios. Y ese evangelio que comenzó a proclamar, él comenzó a mover el corazón de la gente, y la gente comenzó a interesarse. Las multitudes se acercaban, la gente quería escucharlo. Era muy extraño el tipo, pero el tipo estaba predicando la verdad y la gente se acercaba. Jesús dijo de él que era un hombre como ningún otro. En Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Gloria a Dios que Dios levante hombres buenos. Gloria a Dios por eso. Dios quiera que nosotros seamos así un día, ¿no? Y que Dios pueda usar nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Juan fue un hombre que no había otro como él en su tiempo. Pero qué importante, porque cuando él comenzó a predicar, y la gente se le acercó y le empezó a interrogar, ¿quién eres tú? Lo primero que él dice es que él es un mensajero. Él empieza a aclarar que él no es lo que la gente pensaba. Porque es muy típico que cuando se levanta alguien interesante, ¿no?, la gente comienza a seguirlo. Y se levantan personas que se transforman en nuestros ídolos, en nuestros gurús. Juan entendía que ese no era su rol. Juan entendía que él era solamente aquel que iba a pasar el pensamiento de la gente hacia aquel que tenía necesariamente la gente que ir, que era Cristo. Le preguntaron si él era Elías, le preguntaron si era el profeta designado por Moisés o que repetía también Isaías. Quiero recordarles que en la escritura en Deuteronomio, capítulo 18, hay una narrativa donde Dios le habla a Moisés y le promete que levantaría en su pueblo uno como Moisés, un profeta que levantaría en medio de ellos, en el cual Dios pondría sus palabras, dice el texto, Dios pondría sus palabras en la boca y les hablaría todo lo que él mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras,
que él hablare, dice la Escritura, en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios había prometido en la época de Moisés que levantaría un profeta que hablaría de parte de él. Entonces la gente estaba diciendo, ¿será ese profeta de la época de Moisés? ¿O será Elías, aquel profeta que estaba hablando, Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento? Y es importante la respuesta que él da. Yo no soy ese. Yo no soy ese. Él no quiso gloria para él no quería gente que lo estuviera siguiendo a él. Él quería que la gente entendiera cuál era su rol y a quién la gente tenía que seguir. Él era el preparador del camino. Él era un hombre que vino a preparar el camino. Así como nosotros también hoy día, predicando el Evangelio, lo que hacemos es allanar las rutas, aplanar los caminos para que la gente llegue, facilitarles la ruta a la gente para que lleguen a Cristo de la mejor y más profunda manera. Primero con nuestra vida, con nuestro testimonio, con la predicación, con el cariño, con el afecto, con las maneras más increíbles que podamos usar. ¿Para qué? Para allanar el camino, para que la gente se encuentre con Cristo. Así como Juan el Bautista, nosotros tenemos también ese rol. Él fue el preparador del Mesías. Él dijo con toda claridad, yo soy solo una voz. Hermanos, nosotros hoy día somos la voz de Dios aquí, en este mundo. ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo oirán si no se levantan voces para hablar quién es Jesús? ¿Cómo la gente oirá? ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo entregarán sus vidas? Si no hay voces, como en aquel tiempo, la voz de Juan. Él fue un hombre, y lo dijo con toda claridad, que él venía a bautizar en agua. Él estaba practicando eso. Para los judíos era una locura eso. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, ellos bautizaban en agua principalmente a los prosélitos. Aquellos que no eran judíos y querían hacerse judíos, ellos los bautizaban en agua. Entonces lo extraño es que Juan el Bautista estaba bautizando judíos. Para ellos era extraño. ¿Por qué bautizas en agua? Si eso se hace con los prosélitos. Pero él empieza a explicar, yo bautizo con agua. Él estaba llamando esta atención, mostrando que él bautizaba con agua. Él administraba esta señal de lavar con agua. Pero él decía que venía el Mesías, aquel que ya no bautizaría con agua, sino que bautizaría con el Espíritu Santo. Ya esa idea de lavarse por fuera no tenía sentido. Ahora tenía que ver con el Espíritu Santo, que ya no lavaría por fuera. El Espíritu Santo vendría a lavar por dentro a la vida de la gente. Y necesitamos de su Espíritu. Necesitamos de su palabra. Necesitamos de su Espíritu. Porque el poder purificador del Espíritu Santo no tiene sin igual. Tú puedes lavarte con jabón, echarte Lysol, hermano, lo que tú quieras. Pero nunca vas a quedar tan limpio cuando el Espíritu Santo comienza a lavar nuestros pecados. Amén. Por lo tanto, necesitamos del Espíritu. Y Juan el Bautista estaba diciendo, yo bautizo con agua, pero después de mí viene uno que les bautizará con el Espíritu Santo. Y es impresionante cómo Juan explica, está levantando profecías, está cumpliendo profecías, está trayendo a la luz de los ojos de la gente la verdad del Evangelio, está abriendo la cortina para que la gente logre ver a Cristo, que esa es la función nuestra hoy día. Correr la cortina, no me miren a mí, miren a Cristo. Miren a Cristo. Cuando él se miró a sí mismo, Juan decía de sí mismo que él simplemente era un esclavo del Mesías. Era alguien simplemente que estaba muy por debajo de aquel que vendría. Por eso él exclama, yo no soy ni siquiera digno de atar la correa de su calzado. Y lo digo con tristeza, como algunos por ahí predican y se creen, en buen chileno, el hoyo del queque. Usted entiende ese concepto, ¿no? Se creen superapóstoles, superprofetas, y esos tipos debieran estar de rodillas, con pocas ganas ni siquiera de atar el calzado de aquel Señor a quien sirven. Él viene entonces y comienza a manifestar. Primero él respondió quién no era, después dijo quién era, y después él viene y nos dice quién es aquel que él anuncia. Y las primeras cosas que él dice en el verso 29 es que Jesucristo es el Cordero
de Dios, el Cordero de Dios. Él dice eso que siempre esperamos, aquel que siempre anhelamos, aquel que se nos prometió en el Antiguo Testamento, está frente a tus ojos, frente a ti. Puedes verlo, aquí está el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos queridos, todo lo que el Antiguo Testamento anunció, todo lo que predijeron los sacrificios del Antiguo Testamento, se estaban cumpliendo perfectamente en el sacrificio del Cordero que venía. Por eso esto es tan trascendental, esto es tan importante para los creyentes, porque ese Cordero que Juan anunciaba era el Cordero suficiente para quitar el pecado, hermanos. Ya no para cubrirlo, para quitarlo, para desarraigarlo. Ese Dios poderoso, santo, nuestro Padre, estaba proveyendo el Cordero de Dios. Y esto hace distinguible el cristianismo de cualquier otra religión, hermanos. Toda otra religión, los seres humanos proporcionan sacrificios para Dios. Yo sacrifico, yo tengo un pecado y me sacrifico, yo hago esfuerzo, yo hago obra, yo hago mandas, yo traigo sacrificios. Eso nos distingue de cualquier religión del mundo, porque el cristianismo es una donde Dios provee el sacrificio para los hombres. Y tenemos que repetírnoslo una y otra vez, que tú estás aquí porque hubo un Dios que envió un Cordero que tú jamás podrías haber comprado. Jesús es el Cordero de Dios, preparado por Dios para glorificarse Él, pero bendecir a los hombres. Ese es Cristo, ese es nuestro Señor. Fue el Cordero enviado, aquel, sin duda, Cristo es mucho más que un Cordero, ¿no? Es un maestro, es un rey, es un profeta, tantas características que tiene nuestro Señor. Pero Juan estaba en el centro del tema. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor entonces, como consecuencia de este análisis, Él no vino como un rey político. Él no vino a hacer política. No vino a hacer, ustedes son de derecha, yo soy de centro, soy del medio, no sé. No, Él no vino a ser un político, porque la política no nos salva. Él no vino a ser un filósofo, aunque su filosofía es muy elevada, ¿no? Él no vino a ser un maestro moral solamente a quien imitar. Él vino a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Él vino a hacer muchos milagros, pero su principal rol no era hacer milagros. Su principal rol fue hacer el Cordero. Porque una persona puede recibir 1000 milagros en su vida, mas si no tiene el Cordero en su vida, ¿de qué le sirvió? Él vino a morir, Él vino a ser el Cordero, Él vino a hacer la expiación de nuestros pecados. Él vino a hacer lo que ninguna religión del mundo pudo hacer, ni puede, ni podrá hacer, hermanos. Él vino a hacer lo que el dinero no puede hacer, lo que el esfuerzo no puede hacer. Él vino a hacer lo que sin duda todos los que estamos aquí necesitábamos, que alguien pagara por nuestros pecados. Amén. Cristo vino entonces, y repito y reafirmo en nuestro corazón que Él vino a quitar el pecado del mundo, porque Cristo es el soberano y suficiente Salvador. Él dijo, trabajo cumplido, tetelestai, ¿cierto? Todo cumplido. Su trabajo en la cruz fue perfecto, total, suficiente para nosotros los pecadores. Por eso, hermanos, vuelvo a repetir, Él no vino a cubrir el pecado, ni a minimizar el pecado, ¿no? Él no vino a bajarle el perfil. Lo entendemos eso, ¿no? Él no vino a bajarle el perfil, no le pongáis tanto color si fue una mentirita nomás. No le pongáis tanto color si fue se me salió una mala palabra. No le pongáis tanto color. Cristo no vino a minimizar el pecado. Cristo vino a pagar por esas mentiras. Cristo vino a pagar por cada pensamiento malo que tenemos. Cristo vino a pagar por cada intención pecaminosa que tenemos. Cristo vino a pagar por cada adulterio en nuestra vida. Cristo vino a pagar por eso. Él vino a quitar el pecado del mundo.
y tenemos que recordarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no podemos deshacernos de nuestros pecados. Nuestros pecados nos persiguen, están en nosotros. Y por eso necesitábamos este Cordero maravilloso, hermanos, que puede expiar, que puede de verdad eliminar esa presencia definitivamente del pecado en nuestras vidas. Dios transfirió, hermanos, nuestra deuda, nuestro pecado a la cuenta de Cristo. Y la justicia de Cristo la depositó en nuestra cuenta. A través de este Cordero, hermanos. Él vino, hermanos, a quitar definitivamente mediante esa transacción todo lo que a nosotros nos arruina la vida y nos arruinó nuestra eternidad, nos arruinaba nuestra eternidad. Otra conclusión es que no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Tenemos que repetirnos eso. Cuando Él dice que Él quita el pecado del mundo, nos está diciendo que no hay pecado que Él, nuestro Dios, no pueda perdonar. No hay mancha que Él no pueda borrar, hermano. No hay culpa que Él no pueda eliminar. Porque Él vino a quitar el pecado del mundo. No solo algunos, todos los pecados. Y qué tremendo, porque el Evangelio, la Biblia nos muestra, queridos, que Dios es suficiente, y lo narra en muchos textos, que Dios es suficiente para una persona individual. Génesis 22, por ejemplo. Nos muestra cómo el Evangelio, Cristo es suficiente para una familia completa. Éxodo 12. Nos muestra cómo el Señor, el Cordero, es suficiente para una nación completa. Isaías 53. Y que ese mismo Cordero es suficiente entonces para todo el mundo. Tenemos que meditar estas cosas, porque tenemos que conocer quién es Jesús cada día más. Amén. Por lo tanto, sin duda, no estamos hablando de que el Cordero es suficiente en el sentido de que todas las personas ya son salvas, porque Él es efectivo para aquellos que creen, ¿no? Ese Salvador es suficiente para aquellos que creen. Juan lo dice de tapa a tapa, la Biblia lo dice de tapa a tapa, para aquellos que creen. ¿Cuántos creen hoy? ¿Cuántos creen en Jesús? Él es suficiente para limpiar tus pecados. Él es suficiente para expiar todos tus pecados, los que cometiste y aún los que cometerás. Qué humillante es eso para nosotros. Que tengamos a alguien que sea capaz de seguir fiel a sí mismo y amarnos así, a pesar de que mañana pecaremos. Juan plantea, el verso 30-31, que Él es la primicia. Claro, que Él es preeminente, que Él existió siempre. Y eso, la gente que escuchaba a Juan decía, este está loco, ¿no? Como el que vino después de mí, nació después de mí, 6 meses después de mí, era antes que yo. Un psiquiatra, como lo dije la semana pasada, le daría pastilla, hermano. ¿Qué te pasa? Jesús es el ungido, verso 32. Claro, porque el Espíritu Santo descendió sobre Él, le ungió como Mesías, como el ungido de Dios, aquel que vendría en representación de Dios y en representación de la humanidad para expiar el pecado. Él era poderoso porque el Espíritu Santo moraba, vivía, cohabitaba con Cristo, porque el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno. Qué hermoso, porque, como les decía, aunque Juan bautizó con agua, Cristo comenzó a hacer este bautismo en el Espíritu Santo, comenzó a obrar en el corazón de la gente, comenzó a obrar en el corazón de las personas, y la gente comenzó a ser transformada. Cosas que nunca se habían visto comenzaron a verse. Los ciegos veían, los cojos caminaban, imagínense, hacían muchos milagros, pero también las vidas eran transformadas. Las vidas eran transformadas. Él es el Hijo de Dios. Desde ese minuto, Juan el Bautista nunca más fue el mismo. Fue un hombre que entregó su vida porque conoció a Jesús, conoció a Cristo, quién era.
Pero también hacia adelante, Él comienza, el Señor, a tener encuentros con los discípulos. Estos hombres que el Señor comenzó a llamar, comenzó a encontrarse con ellos y a traerlos al ministerio, como el Señor un día se encontró contigo. Un día el Señor se encontró contigo y te trajo a ti, te llamó, te santificó, te justificó. Por eso era tan extraño para los fariseos que un don nadie llegara a conocer cosas tan maravillosas. Nosotros éramos don nadie, pero hoy día conocemos a Cristo y somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. ¿Qué aprendemos en este texto? Versos 35 al 39, por ejemplo. Es que no tenemos que rendirnos nunca de predicar a Cristo a las personas. Siempre tenemos que predicar. Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios, ¿cierto? Por primera vez. Y esa constancia de seguir y seguir predicando logró tener fruto. Porque Dios añade cada día a los que han de ser salvos. Esto nos muestra que nuestro rol es predicar y predicar y predicar y hablar de Cristo. Presentar a Jesucristo a todas las personas. Nunca tenemos que rendirnos, hermanos, de atraer a otras personas a Cristo, de hablarles de Jesús. ¿Cómo ellos van a creer si no les decimos? Y no tenemos que parar. Andrés escuchó el testimonio de Juan el Bautista y siguió a Jesús. Fíjense, Felipe, Andrés, todos comenzaron a tener un rol. Esto comenzó a transmitirse de persona a persona y el evangelio comenzó a avanzar. Porque si alguien cree en Cristo es porque alguien les predicó, alguien le habló. Si alguien cree en Cristo, hermano, entonces va a tener la oportunidad de transformación, pero también de ser el canal de bendición. Y el evangelio, cuando llega a las personas, de verdad eso se va a comenzar a notar. Porque el carácter, hermano, va a cambiar. Va a comenzar a cambiar. No quedamos perfectos, ¿no? No quedamos como monedita de oro. Pero comenzamos un proceso en nuestras vidas. Porque Jesús llegó a nuestro corazón. Jesucristo usa muchas maneras de llegar a la gente. Este solo párrafo nos muestra las distintas maneras en que los discípulos comenzaron a llegar. Andrés siguió a Cristo porque Juan el Bautista le designó y le dijo: este es el Cordero de Dios. Pedro fue a Cristo porque Andrés lo llevó. Felipe siguió a Cristo porque fue llamado directamente por Cristo, caminando, ¿no? Se encontró y le dijo: sígueme. Y Felipe le llevó el evangelio a Natanael, le habló de Cristo a Natanael. O sea, Dios va a usar todos los canales y no hay una manera específica, no hay una forma correcta. Nosotros simplemente tenemos que hablar. A veces nos complicamos tanto con esto, de que tenemos que hacernos un curso tremendo y profundo de evangelismo, si nosotros simplemente tenemos que ser una voz que clama en el desierto y le tenemos que decir: ¿quién es Jesús? Es aquel Cordero que necesitas tú y necesito yo por nuestros pecados. Aquel que quita el pecado de nuestras vidas. Ese es el Cordero. La Biblia nos muestra en esta narrativa que lo que la gente transmitía era lo que la Biblia siempre había prometido. Por eso siempre usemos la palabra, por supuesto, la palabra de Dios. Citemos las Escrituras. Digamos que esas promesas prometidas se están cumpliendo, se cumplieron en Cristo Jesús. Usemos todos los métodos, hermanos, que sean posibles para hablar de Cristo. Si quieres hacer una cartita, si quieres hacer una predicación a viva voz, si quieres simplemente mandar WhatsApp, si quieres usar Facebook, pero hermano, hagámoslo. Hablemos de Cristo, prediquemos a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué nos muestra también este texto? Formas de evangelismo. Los voy a citar para que las tengas en mente. Usó evangelismo masivo, versos 35 al 39. Usó evangelismo personal, versos 40 al 42. Usó evangelismo a través de contactos, versos 43 y 44. Y usó evangelismo a través de la palabra, versos 45 al 51. Hermanos, cualquier método. No, ¿por qué te lo digo? Porque de repente va a aparecer un libro. No, el evangelio relacional. No, el evangelio viva voz. No, y todos como si los métodos ayudaran. Los métodos fueran la clave. Los métodos son métodos. El mensaje es la clave. Cristo, el Cordero de Dios, vino a quitar el pecado del mundo.
Amén. Y eso es lo que tenemos que proclamar. Pero quiero concentrarme, ya encaminándome hacia el final del sermón, resaltar cómo Cristo impacta las vidas, cómo Cristo impacta de verdad el corazón de la gente cuando Cristo se encuentra con ellas. Si tú quieres más cambios en ti, tienes que estar más cerca de Jesús. Si tú quieres que tus hijos tengan más cambios, tus hijos tienen que estar más cerca de Jesús. Porque tú no vas a hacer un cambio en ellos. Cristo sí. Porque quien quita el pecado del mundo es Él, no nosotros. Amén. Es muy revelador, por lo tanto, saber quién es Jesús, encontrarse con Cristo. Y a veces nos cuesta comprender esto. Y a veces pensamos que ya conocemos a Cristo. Lo dije hace unos sermones atrás, esta idea de un hombre que dice que nunca conoció el mar y estuvo siempre en las montañas y a los 50 años lo llevan a la costa y dice, ¡wow! Conocí el mar. Y está parado en la orilla de la playa saltando de alegría porque conoció el mar. Pero justo llega un hombre que estaba ahí en la orilla mariscando y le dice, ¿quién eres tú? Yo soy un hombre que toda la vida he vivido en el mar, he naufragado, me he ahogado, casi me ahogué 10 veces, he buceado, he vivido tormentas en el océano, yo también conozco el mar. Ambos conocen el mar, pero hay una diferencia muy grande en el nivel de conocimiento de ambos. Mucha gente dice conocer a Jesús, pero lo han visto de la orilla del mar. Nosotros tenemos que sumergirnos en Cristo, bucear con Él, habitar con Él, porque Cristo vino no solamente a estar allá en una cruz, Él vino a estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Jesús, que es maravilloso, nuestro Señor, Él siempre tiene un plan. El plan de Él justamente es cambiar nuestra comprensión de Él. Y aunque nos cueste, aunque seamos escépticos, aunque dudemos, hermanos, de muchas cosas, porque todo lo que estamos aquí decimos creer en Jesús, pero cuando enfrentamos tormenta, nos pasa lo que le pasaba a los discípulos en el medio de la tormenta, ¿no? Aquí voy a morir. Se va a hundir esto. No, hermano, el Señor viene a nuestra vida a sustituir, a cambiar incredulidad por confianza en Él. Él viene a nuestra vida, el plan de Él es sustituir escepticismo por fe. El plan de nuestro Señor es sustituir dudas por esperanza. Ese es su plan. Gloria a Dios por eso. Y por eso aquí me voy a concentrar en Natanael. Porque Natanael, cada discípulo tiene ciertas características, pero me voy a concentrar en Natanael esta mañana. Porque Natanael es ese perfil del escéptico. Y cuando hablo de escéptico, no solo me refiero a ese ateo teórico, ¿no? A ese ateo teórico que él se basa en su filosofía y dice que él es ateo. Son teóricos. No me refiero a eso solamente. Digo escéptico también aquel creyente que conoce al Señor pero duda mucho. Y no está convencido de que las cosas van a arreglarse. Y que le cuesta creer cuando él está viendo las cosas difíciles. A ese escéptico también me refiero. Natanael era un escéptico de ese tipo. Él era un tipo religioso. Él era un judío que conocía las profecías del Antiguo Testamento. Podríamos aplicarlo hoy día al Nuevo Testamento como alguien que es cristiano por años, que sabe lo que la Biblia dice. Pero a veces le cuesta creer, es escéptico. No estamos diciendo que sea malo, por ejemplo, pensar, reflexionar, analizar. Pero cuando rayamos en el escepticismo y podemos caer en el pecado de la incredulidad, ahí es un problema. Natanael era un escéptico, la Biblia nos muestra claramente. Pero aquí vamos a ver cómo el Señor puede transformar un escéptico en un discípulo. ¿Cómo puede transformar la incredulidad en confianza en un hombre, una mujer escéptica? Llega mucha gente a las iglesias tratando de mirar si será verdad esta cuestión. Pero no solamente llegan así, a veces están dentro de las iglesias, dudando. Pero Dios es un Dios misericordioso con los escépticos.
Dios tiene misericordia con los escépticos. Y lo vemos en esta narrativa. Porque este Señor tiene ese plan, hermanos, de sustituir esa incredulidad por confianza. Él lo va a hacer y Él sabe hacerlo, hermanos. Él se dirige, hermanos, a los escépticos de una manera que nosotros tenemos que aprender a hacerla. Sobre todo en el contexto actual que estamos llenos de escépticos. Llenos de escépticos. Miren, es interesante notar algo que está haciendo Juan. Si usted recuerda, Juan parte su evangelio diciendo: en el principio era el verbo. La palabra ahí en el griego es logos. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Para esa época, los griegos, los filósofos griegos, utilizaban la palabra logos para referir a un ente, a un orden universal, a un orden racional, incluso moral, que era, ellos distinguían una especie de ordenamiento en el cosmos, ese orden, esa mente grande, por decirlo de alguna manera, ellos le llamaban logos. Y ellos entendían que el significado entonces de su vida era conocer a ese logos. Andaban cerca, mas no llegaban. Ellos reconocían un ordenamiento, ellos entendían una lógica, ellos entendían que había una moralidad implícita en el cosmos, y ellos estaban en esa búsqueda. Y ellos entendían que el propósito de su vida era encontrar ese orden. A tientas estaban, ¿no? Como dice la Escritura, a tientas, tratando de llegar ahí. Pero el apóstol Juan lo que hace es tomar ese concepto del logos filosófico de los griegos y les plantea que el cristianismo sin duda entiende que hay un orden creativo, porque hay un creador. Pero más allá de entender que hay un Dios todopoderoso por allá arriba en los cielos, Juan en el verso 14, él viene a decir que ese logos que ordenó todas las cosas, ese logos que le dio propósito a todas las cosas, se encarnó. Vino aquí, vino a estar con nosotros. Dejó de ser un concepto filosófico por allá arriba y vino a ser una persona. Y les explicó que el real sentido de la vida no es relacionarse con un concepto o con un ser por allá lejos, sino es relacionarse con una persona aquí cerca. Cristo, el Señor, Dios con nosotros. Por lo tanto, nos muestra esta narrativa de Natanael, que el Señor viene a Natanael a que él experimente esa relación. Que deje de ser una persona que solamente está analizando conceptualmente el cristianismo. Que venga y se acerque y se relacione con la persona. Hermano, el escepticismo no es solo parte de los que se manifiestan o decimos que son malos, ¿no? Este que no cree en Dios, mira cómo es, pues mira que es malo el tipo. No, hay gente buena, moralmente buena, pero es escéptica de Dios. Es más, ellos mismos piensan: yo no necesito a Dios si yo tengo una vida buena. Me porto bien, soy trabajador, hago todo lo que sea, soy buen papá, proveo para mi casa, no le hago mal a nadie, ayudo a mis vecinos, recojo la basura, barro 1 metro más allá de mi patio, en la calle, y ayudo a los vecinos a barrer la calle. Soy bueno, los dos buenos. Pero la Escritura nos está mostrando que el Señor vino a los que se creen buenos y a los malos. A los escépticos buenos y a los escépticos malos. Vino a todos a salvarlos. Y en esta narrativa, verso 45, vemos cómo Felipe, quien ya había recibido la convicción de que él era un discípulo de Cristo, ¿no? Y cuando alguien tiene la convicción que es discípulo de Cristo, comienza a hacer lo que hace un discípulo de Cristo: predicar. Porque los discípulos hablan de Cristo. Y él, que estaba convencido que él era ya un discípulo, porque Jesús lo llamó, le dijo: Felipe, ven, acompáñame, tú sígueme. Él ya se creía un discípulo. ¿Qué comenzó a hacer? Fue donde Natanael. Natanael, dice el texto, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Ese lo encontramos. Él es el Mesías. Él es aquel prometido, aquel que nos enseñaron desde chico. Aquí está, lo encontré, ven. ¿Qué dice el verso 46? Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? El tipo racional, ¿no?
el tipo cuestionador. El tipo no está pensando si eso es verdad o no es verdad. El tipo inmediatamente cuestiona. ¿Por qué hay gente así? Hay gente escéptica. Le va a dar vuelta 1000 veces a las cosas. 1000 veces. Va a decir esto, que el otro, empieza a leer y se mete a Google, empieza a investigar. Porque el tipo es escéptico. ¿Han conocido gente así? A veces en el espejo en la mañana, ¿no? Es impresionante. Tratan de buscarle las 5 patas al gato. Porque son escépticos. Pero ¿qué es lo que le dijo Felipe? Comenzó a entrar en un diálogo racional con él y a cuestionar sus argumentos y a entrar en conceptos filosóficos y ver sus presupuestos de fe. Comenzó en ese diálogo, no le dijo. ¿Saben lo que le dijo? Ven y ve. ¿Saben lo que él les dijo? Ven y ten tú mismo la experiencia. Lo desafió. No estés allá sentado de lejos tratando de entender qué rayos pasa. Acércate y velo tú mismo. Si tú eres escéptico, si tú eres escéptica, ven y ve. Ven y ve. Porque el Evangelio no es solo conceptos y maneras de entender la vida. El Evangelio es una relación con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando Jesús se refiere, y es interesante, ¿no? Cómo Jesús comienza a tratar a un escéptico. Porque después Natanael, de curioso, ¿no? Porque el tipo no creía que de Nazaret podía salir algo bueno. En la mente de Natanael, Mesías y Nazaret eran cosas irreconciliables. No tiene sentido. ¿Cómo se te ocurre? De ese pueblucho va a salir el rey, el Mesías, el libertador. No, es como decir, no sé, no quiero hablar mal de ningún pueblo de Chile, pero no sé, pues hay un pueblo que se llama Peores Nada, vaya para el sur. De Peores Nada viene el Mesías que salva al mundo. ¿Se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre eso? Bueno, él era un escéptico. Pero qué lindo, porque cuando viene esta situación y Natanael se acerca por la invitación de Felipe, que le dijo, ven y ve. Jesús, ¿qué dice? Antes que él hable, le dice, he aquí un verdadero israelita. Habla cosas buenas de él. No le dijo, ahí viene el escéptico. Mira, este es el incrédulo, el que se va a ir al infierno si no cree. Lo digo porque a veces hay creyentes que hacen eso con los escépticos. Si no creíste, vas a ir al infierno. Los mandan al infierno, hermano. Qué terrible. Cristo dijo, he aquí un verdadero israelita. Y si usted entiende bien el concepto, Israel es el nombre que Dios le puso a Jacob cuando Dios renovó su vida, cuando Dios lo cambió. En Génesis, lo que nos muestra en Génesis, que Jacob luchó con Dios y en un momento Dios lo hirió, él fue transformado y Dios le puso ahora un nombre nuevo, Israel. Entonces cuando Jesús le dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita, no le dijo, he aquí un jacobita, ¿no? No viene ahí el rebelde, ahí no viene el escéptico, ahí viene alguien que está siendo transformado, un israelita. Él tuvo compasión de ese hombre, como nosotros tenemos que tener compasión de los escépticos, porque está lleno este mundo de escépticos. Y dice la Escritura, verso 47, cuando Jesús vio a Natanael entonces que se le acercaba, le dijo, hay aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Natanael se sorprende, ¿no? Y este tipo que vengo conociendo le pregunta, ¿de dónde me conoces? ¿Cuándo nos encontramos? Estuvimos en una fiesta, en un bautizo, no nos cachamos, no nos vimos. Estuvimos conversando, a lo mejor yo estaba medio, no me acuerdo. Pero qué tremendo, ¿de dónde me conoce? Y Jesús viene y le responde, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Saben qué es hermoso de esto? Que Jesús conocía a Natanael antes que Natanael conociera a Jesús. Porque Jesús conoce a la gente antes que la gente le conozca a Él. Gloria al Señor. Porque Él puede llegar a lo más profundo del corazón de la gente. Él conoce todo lo que somos. Nos conoce por fuera, nos conoce por dentro. Él nos hizo. Cristo nos hizo. Nos conoce. Y Él conoce al escéptico.
Y Él conoce al que duda. Conoce al cristiano que vacila en su fe. Lo conoce. Sabe cuánto está dudando, aunque le diga a sus hermanos que está creyendo. Jesús te conoce. Aquel que cuestiona, aquel que está yendo por compromiso, que está yendo para ver si funciona, Jesús lo conoce. Te conoce. Pero te ama. Así como somos. No es distinta la narrativa, por ejemplo, de la mujer samaritana, ¿no? Y quiero conectar dos historias con esto. Aquella mujer samaritana que estaba en el pozo, que tenía un cierto sentido de indignidad, y cuando Jesús se encuentra con ella en el pozo y la llama y la desafía, le dice: ven y llama a tu marido, le dice. Llama a tu marido. Y ven acá, le dijo. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Jesús viene y le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¡Wow! Porque antes que la mujer samaritana conociera a Jesús, Jesús conocía a la mujer samaritana. Dios nos conoce tan bien, hermano. Tiene tanta compasión de nosotros, a pesar de que nos conoce. La gente, nosotros no somos como Él, ¿no? En ese sentido nos cuesta. Porque cuando nosotros conocemos a la gente y vemos algo malo, nos alejamos. Jesús, cuando conoce algo malo de la gente, se acerca. Qué diferente, ¿no? Jesús nos conoce tan bien, que por eso la Escritura también habla que en los cultos, en las reuniones del pueblo de Dios, va a pasar cosas muy, muy simpáticas, que va a haber un predicador predicando, lo dice Corintios 14, 24, 25, muestra esta idea, de que puede haber un predicador predicando, y viene una persona por primera vez, y el predicador está hablando la palabra, y la persona está diciendo: ¿cómo sabe él lo que yo estoy viviendo? Aquí hay una historia muy buena de esas, ¿no? Deben haber muchas, pero la que más recuerdo siempre es la de nuestra hermana Andrea, la esposa de Oscar. Cuando ellos llegaron a la iglesia allá en la carpa, en los primeros 4 meses de la existencia de la iglesia, estaba predicando y ellos vienen por primera vez. Oscar había venido una vez y ella viene después a la segunda por primera vez. Y yo estaba predicando, yo no recuerdo el sermón, ella dice y se reía, después lo cuenta, estaba predicando yo y ella empieza a pegarle al Oscar. Y le dice: Oscar, ¿por qué tú le contaste todo a este caballero? A este caballero, vos. Le contaste todo. ¿Por qué? Y estaba enojada. La Andrea se enojó con Oscar porque creía que Oscar me vino con el cuento a mí. 1 Corintios 14, 24, 25 dice: ¿saben por qué? Porque antes que ustedes entren por la puerta de este culto, Jesús les conoce y sabe lo que están pasando. Conoce los escépticos, conoce tus dudas. Yo no. Jesús sí. Por eso lo que resuelve la vida de un escéptico no es que le aclaren sus dudas, sino que se encuentre con Cristo. Que venga y lo vea. ¿Lo estamos comprendiendo? Jesús conoce tus luchas internas, Jesús conoce tus pecados cuando nadie los ve, Jesús conoce tu incredulidad cuando enfrentas el día a día, y el Jesús es el que te está diciendo que vengas y veas, que vengas y veas, que lo veas a Él, que lo conozcas, que se acerque. En esa misma narrativa de la mujer samaritana, Jesús le dijo, porque la mujer estaba sorprendida, ¿no? ¿Cómo un judío, un varón, se acerca a una mujer? Ya eso era raro. Y más encima, él judío y yo samaritana, más raro aún. ¿Cómo tú te acercas siendo judío y me pides a mí de beber que soy una samaritana? Juan 4:9. Porque judío y samaritano no se tratan entre sí, para ella era raro.
Pero ¿qué responde Jesús? Jesús le responde y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, es como si le dijera, o sea, si tú entendieras lo que yo te puedo dar, y si tú entendieras quién soy yo, dice Jesús, tú me pedirías que yo te diera a ti agua. Si tú te acercas al Señor, si tú conocieras más qué es lo que Cristo te puede dar, y si tú conocieras quién es Cristo, tú le rogarías a Él que te ayudara. Necesitamos más de eso. Entender todo lo que Dios nos puede dar y acercarnos más a Él. No podemos acercarnos a ratos, no podemos acercarnos solo en las crisis. Necesitamos mucho más de Cristo cada día. ¿Cómo entonces volvemos a la historia de Natanael? ¿Cómo resolvió este tema en el corazón de Natanael? Porque cuando Natanael le dijo que lo había visto debajo de la higuera, mire, la Biblia no dice qué rayo estaba haciendo Natanael debajo de la higuera, ¿no? No nos dice. Pero sí podemos inferir algo, que Natanael estaba claro que solamente él podía saber que estaba en la higuera. Y que Cristo le diga que estaba debajo de la higuera, para él le voló la cabeza. ¿Cómo supo? Es como si tú hubieras andado hoy día y te fuiste por una ruta distinta, camino a casa, una calle que nunca tomaste, y se te aparece Jesús. ¿Por qué te viniste por Agustinas con no sé cuánto? Tiene mi GPS. ¿Cómo supo? Natanael quedó tan sorprendido, verso 49, que le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él se convenció, llegó una convicción en su corazón. Fue una convicción tremenda y fue una confesión muy rica y sorprendente, porque él entendió en lo profundo de su corazón frente a quién estaba. ¿Quién es Jesús? Y eso le cambia la vida. Y desde ahí, en el verso 50, respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Quiero aclarar algo aquí, porque en el original, en el griego, no queda claro si ahí está con signos de interrogación o no. Porque cuando uno lo lee con signo de interrogación es como un tema, como una especie de desafío. Así como que, porque te digo eso, estás creyendo, ¿creíste? Es como burlándose un poco de él. No. En el griego no tiene esa idea. Es como una afirmación en realidad. Es, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Esa es una invitación para nosotros. Si tú has visto a Dios en tu vida, si tú has visto a Cristo en tu vida, Jesús viene y te invita. Ven y ve, porque mayores cosas que las que has visto, verás. Todos los que estamos aquí tenemos algunas experiencias con el Señor, ¿no? Hermanos, eso no tiene límite. Ven y ve, porque mayores cosas que estas verás. Y el verso 51 le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hay cristianos que alguna vez me han dicho, pastor, Dios es fiel. Amén, amén, hermano, amén. Pasa el tiempo, pasan dificultades, pasan problemas, salen de esas experiencias difíciles, ¿no? A veces largas, cortas, pasan de problemas. Y después llegan y uno conversa con ellos, pastor, Dios es fiel. ¿Ya no lo sabías? ¿No es lo que me dijiste hace 4 meses atrás? Es que ahora conoce la fidelidad de otra manera. Conoce al fiel de otra manera. Hermano, lo que estás viviendo hoy día es el camino que te va a llevar a conocer a Dios de una manera que hoy día no le conoces. Necesitamos más de eso cada día. Yo te invito a que busques del Señor y que el encuentro con Cristo no sea solo algo del pasado de lo cual tú hablas, ¿no? No, es que cuando conocí al Señor me pasó tal cosa. No, es que Dios cambió mi vida ya cuando yo era un borracho, andaba botado en la calle. No, es que el Señor cambió mi vida cuando arregló mi matrimonio, estaba por romperse allá. Sino que tú le puedas contar a la gente lo que Dios te dijo hoy, lo que te dijo esta mañana, lo que te dijo camino a casa esta tarde, lo que te dijo hoy día en este sermón. Amén. Vamos a orar. Señor.